¿Cómo le va? Dios le bendiga. Soy el pastor Inán Alberti de la ciudad de Salta, en el norte de nuestra querida República Argentina. Y quiero compartirles y empezar con un artículo que encontré hace poco. Y esto sucedió por allá por el 1909, cuando Sonora Smarton, que ella era hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su papá por haber criado él solo a sus 6 hijos con amor, dedicación, y después de que su esposa falleciera cuando estaba dando a luz a su 6º hijo. Y en ese entonces, 1909, cuando su hija escucha un sermón del Día de la Madre, ella quiso celebrar el Día del Padre, y ella propuso una fecha para el 5 de junio, porque ahí era el cumpleaños del padre. Pero esta fecha no prosperó, y más adelante otro presidente, el 30º presidente, en 1924, propuso una fecha, y recién en 1966 el presidente Lyndon Johnson, él declaró que el tercer, o se estableció, ¿no?, gracias a él, que el tercer domingo de junio iba a ser el Día del Padre. Yo sé que no es el Día del Padre, ya ha pasado, pero me interesó mucho este artículo, ya que su papá le había dejado un gran legado, y ella fue impactada por el legado y por el ejemplo de su papá. Y yo quiero hablarle de eso un poco, muy corto. Y es que a la Biblia le interesa mucho lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos dejar herencia. Herencia tiene que ver con lo material, tiene que ver con posesiones, tiene que ver con dinero. Pero el legado es lo que se deja en alguien, lo que nosotros realmente transmitimos en otros. Y en toda esta situación que vivimos, vos y yo podemos transmitir de Dios a nuestros hijos si ellos ven a Dios en nosotros. Y es muy interesante, porque la Biblia habla mucho de eso. El Salmo 78 dice: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos, porque nuestros padres nos las han contado. Mire qué importante era para el judío dejar un legado en sus hijos. Dice más, Salmo 78, versículo 4, no la mantendremos oculta a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder, por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel, y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran. Miren qué importante para la Biblia es dejar un legado, y qué importante es dejar un legado a nuestros hijos. Algo que también estaba viendo en la palabra, y en Deuteronomio 6, cuando Dios le habla de la obediencia y las bendiciones de la obediencia, hay algo muy interesante que le dice. Y en el versículo 6 y 7 de Deuteronomio y le decía al papá judío, le decía: mira, estas cosas, lo que yo te enseño, les vas a hablar a tus hijos, y yendo por el camino, entrando, saliendo, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho el legado que vos y yo dejamos. No tanto la herencia. Yo puedo dejarle a mi hijo una casa, y no digo que esté mal. Puedo dejarle un auto, puedo dejarle bienes materiales, pero yo creo que a Dios le interesa más el legado, lo que yo dejo en ellos. Ahora, ¿cómo le dejo ese legado? ¿Cómo yo puedo dejar un legado a mis hijos? Yo encontré 3 cosas, seguro que hay mucho más. Seguro que si vos estudias vas a encontrar mucho más, pero 3 cosas cortitas. Primero, teme a Dios y obedezca su palabra, porque su legado comienza con una relación, con un corazón y una relación correcta con Dios, ¿no? Cuando yo busco a Dios, cuando yo busco su palabra, cuando mis hijos me ven a mí buscando a Dios,
yo puedo dejar en ellos un legado, porque ellos me van a ver hacer esto, ¿no? Salmo 112, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escuche bien, dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, mire, si no le interesa la Biblia, lo que dejamos, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Yo a dejar un buen legado, no solo lo dejo a mis hijos, sino a mis nietos, a mis bisnietos, lo puedo dejar como por generaciones. Y dice más, el versículo 3 del Salmo 112 dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Me deleito yo en sus mandamientos, mis hijos me ven buscando a Dios. Los que están al lado mío, muchos dicen: pero bueno, yo no tengo hijos o estoy soltero, pero Pablo le decía a Timoteo que él sea ejemplo. Lo mismo le decía a Tito: sé ejemplo a los que están al lado tuyo. Y lo que has oído de mí, le decía a Timoteo, enseña a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros. O sea, dejando un legado de la búsqueda de la presencia de Dios. Lo segundo es ocuparme de mi transformación, ¿no? No podemos dejar un legado si nosotros no somos verdaderamente transformados por Dios y su palabra. Porque en muchas decisiones va a salir el viejo hombre, ¿no? Y por el legado que nos dejaron quizás nuestros padres o otras personas, malos ejemplos, quizás nos dejaron un buen legado. Muchos padres dejan buen legado, pero quizás otros no. Por eso es interesante que debemos ocuparnos de nuestra transformación, porque yo voy a dejar lo que yo soy, ¿no? Es interesante también que y lo tercero es: sé tu ejemplo. Y es lo que yo le decía hace rato. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: mira, nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, sé que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Estaba leyendo un libro hace poco sobre un misionero. Tengo un libro sobre grandes hombres de la historia, se llama, y habla sobre un misionero, y él es Jonathan y Sarah Edwards. Jonathan Edwards, él fue hijo de pastores y vivió por allá por el 1700. Y alguien siguió la genealogía de él. Alguien no hace mucho siguió para ver qué gran alcance logró este hombre. Jonathan Edwards, sus padres habían sido pastores de una pequeña iglesia, y ellos habían orado para que su hijo siguiera su legado. Dice la biografía que él fue el único varón de los 10 hijos que tuvo. Él fue el único varón, y sus padres oraban, y él dice que él veía a su madre y a su padre arrodillados, llorando y orando y buscando al Señor para que él siguiera el legado de su padre. Y fue así. Dice que él de muy joven tuvo un encuentro con Dios, y fue un gran avivador del norte de los Estados Unidos, de Nueva Escocia, y de otras localidades del norte de Estados Unidos. Y fue tan impresionante lo que él hizo y cómo Dios lo utilizó, y los sermones que predicó, que hasta hoy en día mucha gente lo recuerda. Y es interesante que alguien siguió el legado que este hombre dejó. Y alguien encontró esto. Mire lo que dice. Dice: encontró entre sus 1400 descendientes que entre ellos había 100 abogados y un decano de una facultad de derecho, 80 servidores públicos, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 65 profesores de universidades, 30 jueces, 13 presidentes de colegios universitarios, 3 alcaldes de ciudades grandes, 3 gobernadores de estado, 3 senadores de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Mire si no es importante el legado que usted y yo les dejamos. Es muy importante. Por eso tú y yo debemos ser ejemplo. Tú y yo debemos
los demás, los que están alrededor nuestro, tienen que ver un ejemplo a seguir. Y es lo mismo que Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dale tu ejemplo en todo. Mire esto. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. A Dios le interesa mucho que tú y yo dejemos un legado, que tu vida y mi vida sean ejemplos para muchos. Lo que tú hagas, sí importa. E importa mucho en esta tierra. Lo que yo haga, y es mi oración, yo quiero dejar un legado a mis hijos, en mis nietos. La Biblia habla mucho de eso, lo que tú hagas. En el Antiguo Testamento me llama la atención que después de 5, 6, 10 generaciones, Dios se seguía acordando de David. Y muchas veces no destruía a ese rey malo que se había rebelado contra Dios, porque se acordaba de David. Qué interesante, qué importante es yo andar en rectitud, buscar a Dios para dejar un buen legado. Oremos. Padre, queremos ser ejemplo a todos y sobre todo dejar un legado a nuestros hijos, a los que nos siguen, a los que están detrás, a los que nos miran, a los que en nuestras iglesias están al lado nuestro. Que yo pueda dejar un legado. Y ese legado, Señor, que sea el buscarte, el seguirte, el tenerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.